especial en el área de la avenida Los Meses. Pero en particular, entonces, los vecinos de Barranco no están reclamando que no se ejecute el proyecto metropolitano, que es una necesidad, sin duda, sentida de todos los vecinos de Lima ante padecimientos cotidianos. Es indispensable que haya proyectos de ese tipo que atiendan la necesidad de transporte. Pero sí hay una demanda, entonces, en concreto respecto a los impactos negativos que está causando la forma como se ejecutó este proyecto en el área de Barranco. Ahora, hecha esta precisión, quiero destacar que la demanda ha sido firmada en representación de los vecinos por los señores Felipe Antonio Besarín Atón, que es el alcalde de Barranco. Está firmada también por la doctora María Victoria Chisca, que es la procuradora de la Municipalidad de Barranco, por el señor Julio Caucine Núñez, por la señora Guillermina Quito Toque y por Eliana Flores de la Loma. Cada uno de estas personas, vecinos, representan a grupos sociales de Barranco, vecinos de Lóvalo Alta, grupos de comerciantes y vecinos de Barranco en general. Además de estas personas, en la página web del grupo de vecinos de Barranco aparecen varios otros más que están adquiriendo esta demanda, ¿no? Que se va a presentar juntada a esta demanda respecto de que se dé evidencia de que es un asunto no de un pequeño grupo de vecinos, sino de algo mucho mayor. La demanda de acción de amparo es una demanda que solamente procede cuando se han agotado las vías previas. En este caso, los vecinos de Barranco han intentado diversas acciones administrativas ante la Municipalidad de Barranco, ante la Municipalidad de Lima, pro transporte, tratando de agotar las vías para efectos de que se cumplan requisitos mínimos legales. Hay un ejemplo que muestra cómo es de que en este caso no se ha cumplido estos requisitos mínimos legales. Tiene que ver con el estudio, la evaluación de impacto ambiental del proyecto de inversión. Aquí está. Y aquí justamente muestra cómo, en este documento, se muestra cómo el Ministerio de Transporte, que es la entidad sectorial competente encargada de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental, se muestra, está claramente establecido de que no se ha aprobado ningún estudio. No solamente está presentado en red temporánea, sino que lo entregado por la municipalidad por Protransporte ha sido materia de observación y finalmente no ha sido observado. La evaluación de impacto ambiental es un proceso que la ley obliga para los proyectos de inversión con la finalidad de mejorar la toma de decisión, mejorar el contenido del proyecto y explorar las opciones que se tiene para atender las necesidades que buscan satisfacer el proyecto. La evaluación de impacto ambiental entonces busca contribuir a que la opción técnica final sea la opción menos dañina, ¿no? La opción que sea más eficiente inclusive, ¿no? Aprovechando mejor los recursos, etcétera, etcétera. En este caso, hay un estudio de impacto ambiental hecho por Protransporte, pero que para ser válido, es decir, para ser oponible a terceros, ¿no? Debe cumplir con procedimientos establecidos. Y uno de ellos es el que se ha entregado a la autoridad sectorial debe revisarlo y expedir lo que se conoce como certificación ambiental. Esto es lo que no se ha hecho, ¿no? Y en consecuencia, la obra y el estudio de impacto ambiental que la Municipalidad de Lima dice que ha hecho, de ahí discute eso, no tiene valor legal, ¿no? Y al no tener valor legal no es oponible a terceros. Es decir, la obra, efectivamente, causando impacto, no puede ser realizada porque está violando derechos fundamentales, en este caso derechos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. Los derechos fundamentales tienen una prioridad absoluta en el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, cualquier otra acción, cualquier otra mención jurídica no puede estar por encima de esos